Aviso de contenido. Esta narración contiene referencias a violencia, tortura y muerte. Aquí nadie hablaba porque hablar costaba la piel. No era que faltaran palabras. Las voces estaban allí, contenidas, afiladas como cuchillos guardados en la manga. Pero la facenda había enseñado a todos a medir el aire con la misma precisión con que se mide una vara de caña. El silencio funcionaba como contabilidad. Reducía la resistencia a cifras manejables, convertía el quejido en dato y la protesta en saldo negativo. Para el coronel esa contabilidad era su tesorería más segura. Era un lugar donde las cosas sonaban poco. El viento se colaba entre los surcos y apenas dejaba un murmullo. La madera de la casa grande crujía, como si tuviera para sí misma miedo. Los pasos sobre el suelo pedregoso amortiguaban su urgencia permanente. El día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que el cielo hubiera perdido su azul. La naturaleza seguía su curso, inclemente y ajena, mientras los hombres y mujeres que trabajaban la hacienda aprendían a ajustar sus respiraciones a los horarios del látigo y del silencio. Bento conocía el valor de cada sonido. Había nacido en otra cuadrilla, aprendía a sostener la mirada y a medir el aliento, a no dejar que las palabras escaparan en la garganta. Observador por necesidad, calculador por supervivencia, aprendió pronto que era más útil el silencio que la queja. No por cobardía, por cálculo. Guardó las frases como quien guarda semillas para una primavera incierta. Con los años, su cuerpo registró cada rasgo del sistema. Su oído distinguía el timbre del corvo del capataz y el ruido seco de la bota del coronel al bajar las escalinatas de la casa grande. Sabía cuándo un silbido significaba un aviso y cuándo significaba un entierro. En la cocina, Rosa se movía con manos que a la vez consolaban y administraban raciones. Sus dedos conocían las migas que bastaban para calmar una rabia, el fuego que hacía durar el café, la sonrisa que acallaba una pregunta. Rosa tenía la mirada de quien ha visto demasiadas despedidas. Su afecto no era espectáculo, sino protección. A Bento le bastaba con un gesto de ella para saber que algo no estaba bien. Cuando ella dejó de sonreír con la misma facilidad, él sintió que se le aflojaba un ancla. Elías apareció para quienes lo conocían como un aviso tardío. No era joven ni viejo, estaba en la edad en que el cuerpo aún sostiene rebeldías. Tenía algo de imprudencia en la mirada, esa chispa que algunos interpretan como valentía y otros como torpeza. Un día, al doblar la espalda bajo el sol, su voz se soltó en un murmullo que era en realidad una cuenta de fatiga. Dijo lo que tantos pensaban y no se atrevían a decir, que las jornadas eran inhumanas, que las manos ya no respondían, que el hambre se pegaba a la garganta. No pidió nada extraordinario, pidió descanso, pidió lecho menos duro, pidió agua caliente. No fue una exigencia, sino una verdad. La respuesta llegó con la misma frialdad con que se devuelven los billetes en la tienda. Le cosieron la boca. No hubo procesión de verdugos, no hubo gritos triunfales, solo una orden seca del feitor, un arrastre del cuerpo de Elías hasta el patio y la operación rápida que el sistema había perfeccionado. Una solución visible para que el resto supiera dónde terminaban las palabras. La boca fue cosida con hilo y aguja, como quien remienda un saco. Era un gesto ceremonial, enseñar que la desobediencia se hace mudez. Cuando Elías volvió con la boca sellada, la senzala se reunió en silencio alrededor de la pena. Lo llevaron como se lleva a un miembro enfermo, con la misma mezcla de caricia y susto. Nadie enseñó que debía mirársele de manera distinta. Los niños lo miraron con curiosidad, los mayores con un temor que no sabían explicar. Elías intentaba sonreír detrás de la costura, como si ofreciera su misma humillación en pago. No duró mucho. El cuerpo que había soportado jornadas y latigazos, privado de la posibilidad de decir adiós, terminó por ceder. Alguna fiebre, o quizá la propia imposibilidad de exigir aire, lo consumió. Murió en la madrugada sin haber podido pronunciar una sola palabra de despedida. La casa donde dormitaba la familia del coronel no se alteró en sus costumbres por la muerte de Elías. Para la casa grande, todo estaba en orden,
El ejemplo había sido aplicado y la lección expuesta. Para la senzala, la muerte no fue justa ni útil, fue un peso nuevo en la respiración de quienes quedaron. Bento observó cómo la pena se convertía en una geometría distinta. Los pasos se acortaron, las miradas se afilaban, los silencios dejaron de ser protección y pasaron a ser culpa. Algo dentro de él cambió de sitio. Lo que antes era método para sobrevivir se transformó en vergüenza compartida. Esa transformación no fue inmediata. Fue como el goteo que taladra la piedra. Durante semanas, Bento registró las variaciones mínimas. La cara blanca del joven que no quería mirarle a él. La mano que algún día había ayudado a cegar la caña y ahora se encogía al abrir la boca. Rosa que en la cocina repetía las mismas tareas con movimientos más lentos, como si quisiera estirar el tiempo. El silencio comenzó a pesar como un objeto que se puede sostener, como un saco que huele a humedad y que nadie quiere cargar. El coronel, en cambio, parecía protegido por una invulnerabilidad construida con objetos, la casa alta, la silla firme, la voz que daba órdenes. Su autoridad no era tanto personal como performativa. Nadie le cuestionaba porque no era posible hacerlo en público. Su figura se sostenía por la representación que él mismo dictaba. A la mañana, cuando repasaba los rendimientos en su despacho, sus palabras, siempre precisas, a veces crueles, se volvían sentencia. Se creyó dueño de la palabra, de su monopolio. Él hablaba y el mundo acallaba. Pensó con la serenidad de quien no imagina un espejo que devuelva su rostro, que había hecho desaparecer la respuesta. Pero el poder que funda su solidez en el silencio confundido con obediencia es en realidad una estructura frágil. Error de cálculo. Construir una casa sobre terreno suelto garantiza que, algún día, la estructura tiemble. Bento lo observó a través de pequeñas fisuras. Un día, una azada quedó donde debía haber estado en la bodega. Otro día, la llave de un candado se extravió. No eran grandes sabotajes, ni siquiera acusaciones declaradas de rebelión. Eran fallos que los demás podían explicar como simple descuido. Pero Bento comprendió que esas fallas no eran accidente, sino posibilidades. En una facenda donde todo debe ser controlado, la inadvertencia se vuelve arma. Acompañando esas fisuras, hubo otras señales menos visibles. Palabras que se dejaron escapar en la noche, casi como confesión de boca a boca. Risas cortadas que brotaban en la retirada de la faena. Una canción que se volvía verso contento en la oscuridad. Los esclavos habían aprendido a domesticar sus voces. Ahora, sin embargo, algunos comenzaban a guardarlas para un empleo distinto. No para desafiar al feitor en la luz del día, sino para cuando la noche fuera un manto y el cobijo del silencio comenzara a oler a trampa. Ese futuro era incierto, pero la posibilidad bastaba para que las manos durante el trabajo tuvieran un temblor distinto. Bento observó también que el coronel tenía ciertas costumbres que podían ser pequeñas puertas. Le gustaba caminar solo por las galerías al caer la tarde. Señalaba con precisión las fechas clave en que hacía festejos y, sobre todo, mantenía un objeto a su lado, un reposamanos cosido con cuero que usaba al firmar. Eran detalles mínimos, pero para alguien que pensaba la resistencia en términos de cálculo, eran mapas. Si el poder es un sistema que requiere mantenimiento, cada rutina ofrece un punto débil. No faltaron quienes se mostraron cautelosos ante cualquier idea de ruptura. Algunos se convencieron de que la prudencia era la única virtud capaz de protegerlos. Otros, como un par de muchachos de la cuadrilla, confiaron en la velocidad del silencio. Pasaban noticias de contrabando, ofrecían objetos, cambiaban herramientas. Uno de ellos, sin embargo, traicionó una confianza. Por un precio o por miedo, no se puede saber a ciencia cierta. Habló con uno de los capangas y alivió la noche con una luz que no debería haber existido. La traición llegó como una sombra, sutil, pero devastadora. Fue entonces cuando Bento comprendió que la resistencia no puede sostenerse sin costear pérdidas. El clima del lugar parecía empeñado en hacerse cómplice del malestar. Las lluvias, que antes habían sido alivio, comenzaron a complicar las jornadas.
La suciedad aumentó la fiebre. Los alimentos escarnecieron por su escasez. Cada pérdida de fuerza alimentaba la densidad del silencio. Rosa, que había sido un refugio, comenzó a manifestar signos de agotamiento que no eran solo físicos. Le dolían las manos como si el trabajo hubiera marcado en ellas una memoria incansable. No se atrevía a quejarse. Cuando lo hacía en voz baja en la cocina, mientras fregaba ollas que no daban tregua. Hubo noches en que Bento se quedaba despierto, mirando el cielo como si en él pudiera leerse un plan. No era valentía teatral la que se le gestaba. Era una especie de cólera fría que asume el riesgo de la acción, porque la inacción parece traicionar la dignidad. Pensaba cómo devolver el gesto que el coronel había impuesto a Elías. Un acto que fuera espejo y juicio, sin espectáculo, justo, radical. No hablaba de venganza con la fogosidad de quien busca satisfacción. Hablaba de un equilibrio que la comunidad pudiera reconocer como reparación simbólica. En su cabeza, la idea adquiría contornos. No se trataba de humillar por humillar, sino de poner en evidencia la misma lógica que había roto a Elías. Bento empezó a hacer inventarios mentales. ¿Dónde se guardaban las agujas? ¿Quién tenía acceso a qué cuarto en la casa grande? ¿Qué día el coronel salía más tarde de su despacho? Observó al feitor con mayor atención. Su orgullo era su debilidad. El feitor gustaba de exhibir el control en público, pero dejaba huecos en privado. Era descuidado con las llaves y confiado con sus hombres. La casa grande, que se creía fortaleza, tenía grietas logísticas. Si alguien sabía moverse sin llamar la atención, ese era Bento. No confundirán estas reflexiones con un plan espontáneo creado de la noche a la mañana. La estrategia maduró en la espera y en el cálculo de consecuencias. Bento sabía que cualquier acción significaría precio. El sistema no perdona, castiga, vende, desaloja. Había visto lo que el poder hace con quienes se atreven a torcer la cuerda. La memoria de Elías, enterrada en silencio, pesaba como regla. Pensó en Rosa, en su agotamiento y en la posibilidad de que la reparación del honor fuera más profunda que un simple gesto público. La decisión que fue tomando en silencio no buscaba celebrar al revolucionario, buscaba rescatar la voz robada. Para llegar a ese punto, sin embargo, necesitó aliados invisibles, un joven herrero con manos lentas que dejó una herramienta mal atada, una mujer que trabajaba en las verduras y que, por un precio mínimo, intercambió una vela. Un muchacho que conseguía informar las idas y venidas de los capangas. No era una red grande, era una constelación de complicidades frágiles. Cada uno aportaba una pequeña cosa, una llave, una palabra, un gesto. Así se tejieron los hilos posibles de una acción mayor. Entretanto, la facenda empezó a mostrar síntomas de descomposición cargados de ironía. Lo que el coronel había pretendido erigir como un orden eterno comenzó a resecarse. Las cuentas no cuadraban, los jornales bajaban, la moral se oxidaba. La autoridad que se sostenía por la sumisión parcial empezó a necesitar medidas más drásticas. El miedo, cuando se hace costumbre, pierde brillo. Quien ejerce la violencia debe inventar nuevas demostraciones. El coronel, confiado en su tradición de imposición, no vio venir el desgaste interno. Pensó, con la brutal ingenuidad de los poderosos, que la solución a cada grieta era más control. Ordenó rondas más estrictas, revisiones nocturnas, discursos más duros. Actuó como quien echa sal sobre un hierro ya debilitado, más tensión, menos curación. Los ritos diarios continuaban. A las 4 se tocaba el cuerno que marcaba la salida a la labor. A mediodía, un almuerzo breve y racionado. A la tarde, el trabajo se reanudaba hasta que la oscuridad lo permitía. En esas rutinas se movía la vida cotidiana y también el aceite que hacía funcionar la maquinaria del sometimiento. Fue en una de esas tardes cuando, en la galería de la casa grande, Bento observó al coronel caminar con la naturalidad de quien ya no espera desafío alguno. Vio la mano que sostenía la carta de una compañía que, según se decía, quería invertir en la plantación. Vio cómo la gente del interior le hablaba con ese tono reverente que por años se había vuelto coloquial. Esa escena, el coronel doblando la carta, ajustándose la chaqueta,
quedó grabada en Bento de una manera más que visual. Se instaló como modelo de la arrogancia que había que confrontar. Si se quería que ese gesto no volviera a repetirse, había que romper la posibilidad de que su voz se sucediera sin oposición. No era acto de justicia legal, la ley no existía para esos cuerpos, sino acto de memoria y de reset simbólico. El plan fue tomando forma meticulosa en esa sucesión de observaciones. El hombre que se había limitado durante décadas a gestionar su silencio ahora pensaba hablar por todos, pero con un gesto que surtiera la misma certeza inmovilizadora que la costura en la boca de Elías. No pretendía espectáculo. Sabía que el espectáculo se alimenta del ridículo y la humillación pública sin sentido. Quería, de forma fría, replicar la lógica, aplicar al poder la prueba de lo que había hecho a sus víctimas, obligarle a experimentar lo que había impuesto. Era una venganza contenida, un señalamiento de espejo. En esa espera la facenda no se hizo menos hostil. Capangas y perros recorrían caminos, las noches seguían siendo peligrosas. Una vez Bento fue sorprendido por uno de los vigilantes. Su silencio y su calma le salvaron. En otra ocasión, una conversación oída desde la cocina le proporcionó una fecha equivocada, que su mente reordenó y guardó. Cada falla y cada ayuda contribuía a montar un rompecabezas que solo él y quienes confiaban en él empezaban a ver. En la senzala aumentó la sensación de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. No era un movimiento grandilocuente, era una respiración distinta, un agrupamiento de miradas que ya no buscaban ser invisibles. La resignación todavía era la mayoría, por supuesto. Muchos creían que la única técnica de supervivencia era permanecer invisibles hasta la venta o la libertad improbable. Pero otros, tenderos del silencio, empezaban a acumular razones para arriesgarlo todo. Para ellos el precio de no intentarlo era más alto que cualquier castigo posible. Bento, en su soledad calculadora, empezó a prepararse. No solo se trataba de conseguir herramientas o memorizar horarios, también de aceptar el peso moral de lo que iba a hacer. Sabía que, después de su acción, nada volvería a ser como antes. La transformación que quería activar no era gratuita, implicaría pérdidas. Rosa podría sufrir consecuencias. Alguien sería vendido para enjugar la falla. Quizá él mismo acabaría despedazado por la maquinaria de la ley privada. Pero, en su cálculo, la alternativa era vivir con la voz de Elías sepultada bajo la cuenta del silencio. Esa sombra era para él insoportable. Las tardes antes de la noche decisiva fueron una serie de cavilaciones y pequeños rituales. Bento seleccionó una aguja y un hilo del taller del herrero. No era la herramienta del torturador, sino el instrumento de reversión simbólica. Ensayó en su mente cada paso, sin prisa, sin ostentación. Comprendió que la eficacia radicaba en la calma y la precisión, no en la furia descontrolada. Si la justicia que instauraría no podía ser institucional, al menos podría ser una verdad objetiva, mostrar lo que había sido hecho. Esa verdad, aún dolorosa, dañaría menos que la continuidad del terror. A medida que se acercaba la fecha, la tensión interna creció. Había noches en las que el sueño se le escapaba por los dedos. Otras, soñaba que se equivocaba de puerta. Su cuerpo, entrenado en la obediencia, necesitó tiempo para readaptarse a la clandestinidad. Aprendió a moverse sin ser notado, a contar los pasos, a ajustar su respiración al latido de la casa. Y mientras todo esto ocurría, la realidad siguió su curso. La casa grande siguió ordenando. Los que mandaban siguieron creyendo que el control les pertenecía en exclusiva. El coronel seguía sin imaginar el contraejemplo que crecía en las sombras. La noche que elegía Bento no fue una noche de tormenta ni de festejo. Fue una noche plana con un cielo opaco que no ofrecía ni ayuda ni amenaza. La oscuridad, en ese marco, se convirtió en un manto neutro que podía cubrir la iniciativa. El muchacho que lo había ayudado con la vela le dejó una palabra. Ve y vuelve si puedes. No era consigna ni aliento heroico, era un soplo humano. Bento sintió la responsabilidad de quien sostiene el peligro de otros. Caminó por senderos que conocía como las líneas de su palma.
La casa grande se recortaba como una maquinaria dormida. En la galería había sombras que eran estatuas estatales. Pasó sin hacer ruido, porque de ruido estaba hecha la traición. Al acercarse a la puerta del despacho, sintió que la mano le temblaba, pero esa vibración era imprescindible. No era debilidad, era vida. Tocó la madera. Notó el frío del hierro en la bisagra. En su bolsillo llevaba la aguja envuelta en trapo. Pensó por un segundo en Elías, en la boca cerrada, en la forma sin sonido con que su cuerpo se había ido. Entonces, cuando la madera parecía reclamar su nombre, una luz en el corredor indicó que alguien se movía. Unos pasos lentos se acercaban. La respiración del guardián se hacía audible en la distancia. Bento contuvo el ademán y se pegó a la sombra. Un silencio nuevo lo asfixiaba. No el silencio de la facenda, sino el silencio que precede a la confesión. Era un punto de no retorno. Si le descubrían, la historia que llevaba dentro quedaría silenciosa para siempre. Si no le descubrían, abriría una ventana sobre la impunidad. La puerta que protegía la voz del coronel no era más que un objeto. Detrás de ella estaba la figura que había mandado coser bocas y repartir muertes. Bento lo imaginó como quien imagina a un monstruo en el cuarto vecino, con detalles, con gestos, con banalidades. No podía dejar que la acción fuera solo moral. Debía ser también técnica. Había aprendido que la simbología debía ser clara. El mismo procedimiento que había silenciado a Elías debía ser devuelto a su origen. No por placer, sino por justicia amarga. Antes de tocar el picaporte, se aferró a un recuerdo de Rosa. La imagen de ella dándole un pedazo de pan, de acariciar su frente con esa ternura que no se permitía mostrar en público. Esa imagen fue el motor que tensó su decisión hasta el límite. Si el coronel no podía comprender que la voz es patrimonio humano, alguien debía recordárselo por medio de la propia lógica que había impuesto. Y así, con ese pensamiento pegado al pecho, Bento posó la mano sobre la cerradura. En la oscuridad previa a la acción, la facenda pareció contener la respiración. Todo estaba listo para que una voz que no había sido escuchada encontrara una manera de decir su verdad. Pero la verdad, en lugares como aquel, no se pronuncia con volumen. Se revela con gestos que obligan a mirar. El latido en las manos de Bento se sincronizó con los ecos que venían de la casa grande. Por un instante, la posibilidad de fracaso le golpeó la memoria. La cárcel, la venta, la retribución. Lo que le esperaba no era solo el castigo físico, era también el peso de haber decidido por otros. Y aún así, continuó, la puerta, al abrirse, dejó salir un olor a madera vieja y libro cerrado. Allí, en la penumbra, la figura del coronel le pareció más humana y por eso más vulnerable. El gesto final de la noche fue sencillo. No hubo estruendo ni proclamación. Bento buscó la fuerza que hacía posible que, en silencio, la palabra fuera devuelta. En su mente seguía el rastro de Elías, la cocina de Rosa, la costura que se había convertido en sentencia. Todo se alineó en ese momento en que la distancia entre la víctima y el opresor se acortó hasta casi desaparecer. Pero cuando la aguja encontró la piel y el hilo comenzó su curso, algo, un ruido imperceptible, un crujido de escalera, alteró el cuadro. Un susurro a lo lejos, el roce de una camisa, la luz que se encendía lentamente en el corredor. La presencia inesperada de un guardia. Bento se apartó, el corazón en la garganta. La casa grande empezó a despertarse. No había terminado la acción, y sin embargo, el acto ya no se podía anular. El destino se había puesto en marcha. En ese instante, la sombra que había sido su aliada se volvió testigo. La figura del guardia apareció como una silueta que atravesaba la luz. Su linterna barría el suelo golpeando la galería. Bento se quedó inmóvil, pegado a la pared, sintiendo cómo el plan que tanto tiempo había madurado se deslizaba por un filo. Pensó en cómo todos los detalles, todos los gestos, podían ser reordenados por una sola mirada. En la casa grande se pronunciaban nombres en voz baja. Voces que antes no temblaban, empezaron a temblar. El silencio que siempre había protegido al coronel
comenzaba a mostrar su debilidad. Ahora el mutismo no era el suyo, sino la posibilidad de que otros lo impusieran. Afuera, la noche seguía siendo negra, como si quisiera ayudar a que todo acabara sin melodrama. Dentro, la casa, atestada de gente que creía en su orden, se vio por primera vez obligada a callar por un motivo que no dominaba. Era una ironía fina. Aquel a quien la comunidad había silenciado por miedo, ahora enfrentaba el misterio de su propia incapacidad para darle voz a lo que exigía el mundo. Bento aguardó. La decisión, aunque todavía no culminada, había encendido una cadena de eventos que no volverían a ser los mismos. La Casa Grande, por primera vez, presentía que su jerarquía era discutible, y el coronel, al otro lado del umbral, sentiría pronto lo que suponía perder la voz en un lugar donde la palabra había sido su último y más poderoso recurso. El guardia apareció como una sombra que llevaba linterna y determinación. Su luz barría la galería en movimientos regulares, como si la noche fuera un tablero que alguien repasaba con prisa. Bento se pegó a la madera, respiró bajo y dejó que la oscuridad le cubriera el aliento. Por un instante, la casa entera pareció contenerse. No era el silencio ordinario de la facenda, sino un silencio cargado de expectación, el que antecede a algo ineludible. Luego, cuando la linterna pasó a centímetros de su cara, el hombre dejó de mirarle y continuó. Bento sintió la sangre golpear sus sienes, pero no retrocedió. Era el punto en el que la decisión se volvía acto. Avanzó en puntillas, con la paciencia de quien sabe que la prisa traiciona. Las sombras eran sus aliadas, la madera fría y el olor a papel viejo le acompañaban. El despacho estaba más despejado de lo habitual. Había papeles sobre la mesa, la lámpara todavía sin apagar. El coronel dormía en un sillón con la boca abierta, la respiración ordenada. A su lado, sobre la mesa, la carta doblada con la posible inversión, el reloj con su tic constante, el reposa manos de cuero que tanto le gustaba. Bento observó la figura del dueño con una mezcla de desprecio y piedad. No odiaba por odio. El odio era un lujo que no podía permitirse. Sentía indignación y una especie de pena, porque aquella sombra humana había construido su poder en la miseria del otro. Su gesto, lejos de ser un ansia de venganza, pretendía obligar al coronel a experimentar el mismo peso que había impuesto. Trabajó con manos firmes pero silenciosas. La aguja y el hilo que llevaba eran objetos simples, más simbólicos que eficientes. Lo importante no era la técnica, sino la réplica. Cada puntada buscaba repetir la lógica que había transformado a Elías en mudez y en muerte. No había aspavientos, no hubo bríos ni gritos. La casa se redujo a un mundo de sonidos pequeños, el roce del hilo, el crujido de la tela, la respiración entrecortada de quien se esfuerza en no fallar. Bento notó el latido del coronel bajo la ropa, un ritmo humano que, a pesar de su monstruosidad simbólica, seguía siendo carne. Cuando terminó la última puntada, dejó la aguja en el borde de la mesa y se quedó allí, junto al sillón, mirando el trabajo realizado. No fue un triunfo estallado, fue un gesto frío, como quien firma un documento que restablece una verdad oscura. El coronel dormitaba, la costura era precisa, la boca cerrada por segundos que querían prolongarse hasta convertirse en lección. Bento sintió una mezcla de satisfacción mecánica y un vértigo que le vino desde lo más hondo. Por primera vez, el silencio impuesto y el silencio sufrido coexistían en un mismo cuerpo. El ruido vino después, inevitable. Alguien en la galería tropezó, un vaso que se rompió en la cocina, la linterna que volvió a apuntar la puerta. Schnell, gritos en la escala de mando. Bento no vaciló. Recogió la aguja, la escondió bajo la manga y se dejó llevar por el paso que había memorizado aquella tarde. No esperaba permanecer en la casa. Su salida fue tan limpia como la entrada, pero el destino había decidido una ironía. Un muchacho que lo ayudaba a vigilar las entradas había sido sorprendido por dos capangas al cruzar un patio, y sus voces habían alertado a la guardia mayor. No fue una traición deliberada. Fue un tropiezo que bastó para taponar la discreción. La alarma se desató como una onda.
Las voces del coronel, cuando intentaron dar órdenes, se estrellaron contra la costura. Fue un instante de desconcierto absoluto. La figura que hasta entonces había sido la voz se mudó a un silencio seco, a una incapacidad incuestionable. El feitor entró en el despacho empujando la puerta, con la linterna en la mano y los ojos llenos de furia. Miró al coronel y luego miró a Bento, que aún no había sido visto. Sin quererlo, la acción de Bento ya había producido su primer efecto. El jefe no podía ordenar. Hubo un segundo todavía más extraño. El coronel movió los labios como si intentara llamar a alguien, como si buscara un verbo que se le negaba. Sus manos buscaban la garganta. La cara se le desfiguró en ese registro que nadie en la Casa Grande había visto. Era de pronto un hombre sin mandato. Su palabra, hasta entonces instrumento de poder, se había convertido en un objeto inútil. No pudo gritar, no pudo castigar. Quedó reducido al gesto, a la mirada que pide y no obtiene. Ese fue el golpe inicial. El feitor, el capanga que le acompañaba, se vio forzado a improvisar. «¿Qué ha pasado?», preguntó con la misma voz que antes habría gritado presente. Nadie supo responder con autoridad. La confusión duró poco, pero fue suficiente. Entre la gente que mantenía la Casa Grande existía el músculo de la violencia. No necesitaban la voz del coronel para apretar cuerdas. Fueron las manos del capanga las que se alzaron, la rabia del feitor la que tomó cuerpo, y los gritos que antes ordenaban el trabajo pasaron a ser órdenes de detención. La búsqueda fue breve y violenta. Bento fue descubierto no lejos de un muro por donde pretendía escabullirse. No ofreció resistencia. Sabía que la resistencia física habría sido un gesto de juventud que se pagaría caro. Al ser sujetado, observó los rostros de quienes le apresaban y adivinó el mismo asombro. Nunca antes habían visto la jefatura privada del coronel desaparecer tan de golpe. El castigo fue veloz. En la facenda no existían jueces más lejos que la autoridad del dueño. La pena se administraba en caliente para que sirviera de ejemplo. Vendieron a Bento, no en el mercado público de otro lugar, sino en la práctica administrativa del propio coronel. Era un modo de hacer saltar la resistencia individual, sustituyéndola por el intercambio mercantil. Lo pusieron en un cajón de salida con gente que había dejado de mirar a la casa con los mismos ojos. Rosa, que en ese momento trabajaba en la cocina, habría de saberlo de manera inmediata, y cuando lo supo, sus manos se quedaron inmóviles sobre la cazuela. No hubo sentencia formal escrita, solo la aritmética de quien administra la propiedad humana con la contabilidad del miedo. Alguien debía pagar. La venta no fue solo castigo para Bento, sino señal al resto. La facenda recobraba un poco de su ritmo, la casa respiraba. Pero los efectos no funcionaron como antaño. El silencio que había sido impuesto pasó por el tamiz de la duda. La gente miró, sí, con temor, pero también con la nueva imagen fija del coronel mudo, gesto que empezó a corroer la rutina. En los días siguientes, la Casa Grande mostró fracturas que no se podían coser con amenazas. Los peones se movían con una reserva extraña. Los animales parecían percibir el malestar, y la palabra del feitor sonaba hueca si el coronel no la respaldaba. El miedo, que se había sostenido sobre certidumbres, perdió su brillo. Sin la voz mayor, las órdenes perdían su eficacia moral. Rosa, mientras tanto, fue golpeada por consecuencias que no eran visibles en el instante de la venta. La presión sobre ella aumentó en la cocina. Dobló raciones, alargó jornadas, tragó silencios con la convicción de que así protegía algo de lo que había amado. Su cuerpo, ya frágil por la acumulación de trabajos, no resistió. La falta de descanso, la tensión de ser la que había reconocido a Bento, la expectativa del castigo que pudiera llegarles a otros, debilitaron su corazón. No hubo un evento espectacular. Murió en la soledad de su litera, con las manos todavía impregnadas del olor del pan. No fue una muerte anunciada por dramatismos, sino la consecuencia íntima de la suma de renuncias y humillaciones. Falleció como quien se apaga después de haber gastado todas las fuerzas en sostener a otros. La noticia de la muerte de Rosa corrió por la facenda como un nombre que cae sobre la mesa.
La gente se detuvo un instante y ya no hubo modo de volver a la misma tarea inmediatamente. La pena reconfiguró lo que quedaba. Algunos lloraron en secreto, otros cerraron los ojos con propósito de no recordar. La senzala, que había intentado a lo largo de semanas recomponer su respiración, sufrió un desgarro del que nadie podía medir la dimensión. La muerte de Rosa fue un recordatorio brutal de que las consecuencias de la insurrección no quedan confinadas a su ejecutor, se propagan como ondas y alcanzan el tejido frágil de la vida cotidiana. Desde la Casa Grande, el coronel intentó recuperar su autoridad por otros medios. Aprendió a escribir con la mano temblorosa notas que algunos leían en voz alta. Firmó comprobantes con una X y dictó órdenes con gestos que antes habrían sonado ridículos y ahora se interpretaban con miedo. Sus capangas se esforzaron por suplir la palabra con disciplina, pero la imagen del hombre que ya no hablaba había abierto una grieta mayor. Si la palabra podía ser arrebatada, ¿qué orden era realmente inviolable? La idea se propagó con la misma lentitud con que se vuelve a respirar tras una crisis. Primero un susurro, luego una mirada diferente, después una posibilidad. El mercado, que hasta entonces miraba la facenda como si fuera un activo sólido, percibió algo más que rumores. Las cartas recogían datos. Un trabajador menos, un proceso judicial evitado, una noticia de violencia que corría por caminos que la Casa Grande no controlaba por completo. Inversionistas potenciales comenzaron a mostrar recelo. Algunos agentes notaron que una facenda cuya fuerza se funda en el terror no es un activo sostenible. Las entradas de dinero se hicieron más tibias. Las cuentas, que antes se ajustaban con el palo y con las raciones, comenzaron a presentar agujeros que nadie supo explicar solo con el clima. La organización productiva empezó a resentirse. Falta de motivación, huida de jornaleros, problemas de transporte. Lo que había sido erguido con la contabilidad del miedo empezó a desmoronarse con la contabilidad de la pérdida. El coronel, sin embargo, no murió en la inmovilidad. Se aferró a su posición con el orgullo de quien no concibe otra vida. La hilera de días que siguió estuvo marcada por su impotencia. La incapacidad de pronunciar una sola orden con la firmeza acostumbrada lo transformó en el rey de un reino sonoro, donde él ya no era la voz. Le vieron intentar convocar a los hombres, y al ver que no se producían resultados, su gesto fue a veces brutal, castigos físicos, palizas arbitrarias, y otras veces desesperado. Escribía cartas con letra temblorosa y se las entregaba a delegados que las leían en voz alta. La humillación era doble. Había perdido la palabra, y con ella la gloria del mando. El silencio que había impuesto, pensado como instrumento para construir obediencia, se revirtió en una cárcel personal. Mientras la Casa Grande se enredaba en sus propias medidas, el resto de la facenda vivió un proceso lento de descomposición moral. Algunos trabajadores huyeron cuando pudieron, otros buscaron reorganizar su vida en las proximidades. Surgieron pequeños asentamientos, donde la memoria de Elías y de Rosa se convirtió en base para canciones nuevas, en historias que se contaban para que un nombre no se perdiera en la contabilidad del silencio. Las viejas rutinas, que antes eran adornadas con la presencia del coronel, perdieron peajes, menos dinero, menos control, más incertidumbre. La facenda se volvió menos productiva, pero en ese decrecer hubo algo reconfortante, la posibilidad de que la vida no estuviera gobernada por una sola boca. Bento fue vendido lejos. El comerciante que lo compró lo llevó por caminos antiguos y polvorientos hasta un lugar donde las plantaciones eran otro tipo de geografía, donde el apellido del comprador determinaba el destino. En el cajón desnudo del carro, Bento pensó en todo lo que había dejado detrás. La cocina de Rosa, la senzala donde los nombres resonaban en voz baja, la Casa Grande que ahora reclamaba su voz rota. No hubo odio por su propio destino. Lo que pesó fue la constatación de que la acción que realizó no era una absolución. Fue vendido como mecanismo de reparación simbólica para la facenda. Pagando con su cuerpo la transgresión, el orden pretendía restablecer su lógica. Bento, sin embargo,
No perdió la memoria. Transportó consigo la costura como un recuerdo, algo que nadie le podría arrebatar. La imagen de la boca cerrada del coronel, el hilo tensado que había puesto la herramienta del verdugo en manos ajenas. La nueva facenda donde cayó fue diferente, pero no exenta de violencia. Aprendió a resignificar la vida en términos de pequeñas libertades que podían conseguirse de noche, en conversaciones que escapaban al oído del capataz. Sin embargo, su venta y la lejanía no borraron la huella de lo acontecido. Cada vez que los hombres se reunían en torno al fuego, alguien mencionaba el nombre de Elías, el gesto de Bento, la ausencia de Rosa. Esas palabras circulaban con la misma cautela de siempre, pero ahora tenían otro matiz. Ya no eran solamente miedo, eran memoria que se exige reconocimiento. Bento empezó a sentir el peso de la elección que hizo. La acción había conseguido quebrar la autoridad simbólica del coronel, pero el precio había sido alto. Su propia libertad fue el precio que pagó por aquel instante de justicia. Su venta fue la consecuencia directa y amarga de su decisión. En la casa grande, la vida siguió, aunque de un modo deshilachado. El coronel envejeció con la amargura de quien tiene la razón en la mano y no puede expresarla con voz. Sus gritos se volvieron gestos que no encendían obediencias. Sus intentos de recuperar prestigio encontraron un muro. Para muchos, la pérdida de palabra era prueba de que su poder no era eterno. A veces, en las noches, se le veía sentado, la costura aún reciente, mirando las sombras como quien espera una palabra imposible. Sus manos, acostumbradas a firmar, ahora sostenían papeles que nadie miraba con la devoción anterior. La casa grande recibió ofertas de rescisión de negocios, la planta productiva sufrió mermas, y en algunos casos proveedores se marcharon por temor a problemas legales y quizás por un cálculo de reputación. La facenda, cuyos cimientos se habían sostenido durante años sobre el miedo y el silencio, empezó a revelar fisuras más profundas. Las deudas, que antes se pagaban con la mano dura, ahora se arrastraban. Pequeños incendios de descuido, la falta de jefes eficaces para la producción, la huida de peones en busca de mejores condiciones. Todo ello conspiró para empujar la casa grande hacia una lenta ruina. No fue una dramatización épica de incendio y caída. Fue la rutina que, sin esa voz que ordenaba con impunidad, empezó a deshilacharse. Lo que el coronel había pensado que era su tesoro, la obediencia incuestionable de otros, demostró ser, en realidad, un capital frágil y limitado. Con el tiempo, las paredes blancas de la casa se fueron descascarillando, los muebles se cubrieron de polvo, y las cartas que antes llegaban con promesas de inversión no volvieron. Llegaron, eso sí, visitas de funcionarios curiosos y de hombres con mala intención, cazadores de oportunidades que, ante la duda, prefirieron no invertir. La facenda, antaño orgullosa, comenzó a contraerse. Para algunos antiguos moradores fue como observar la muerte de un animal al que todos temían sin reparar en su miserable final. La ironía fue cruel. Aquello que el coronel pensó que aseguraba su poder, el silencio impuesto, se convirtió en su peor castigo, porque le privó de aquello que más valoraba, la capacidad de hacer oír su palabra y de, por tanto, ser obedecido. En la comunidad vecina, en cambio, la memoria persistió. Las historias de Elías, la noción de la costura de vuelta, la figura de Rosa que alimentaba pan y ternura, y el nombre de Bento viajaron en las voces que se juntaban en los fogones. No todo fue gloria ni convencimiento total. Hubo debates, culpas, reproches. Algunos señalaban a Bento como un loco, otros lo defendieron como un justiciero. La ambigüedad moral permaneció, y era necesaria. Prohibía convertir lo sucedido en leyenda perfecta. Se hablaba de costos, la venta, la muerte de Rosa, la alteración de la facenda. Se contaba la historia con palabras que intentaban medir la verdad, sin hacerla maniquea. Pasaron años. La casa grande quedó con menos sirvientes, menos alojamientos, menos alimento en la despensa. Algunas cosechas fallaron por la misma negligencia que trae la desmoralización. Otros patronos evitaron acercamientos por miedo a verse envueltos en controversias. El nombre del coronel
que alguna vez se pronunció con temor, empezó a sonar con un deje de lástima. Los que recordaban con más fuerza eran los que habían estado en la senzala. Su memoria se convirtió en trabajo vivo. Cantaban canciones donde el hilo simbolizaba tanto la costura que cercenó una voz como la hebra que unía a una comunidad. Los niños escuchaban esas canciones y, sin saberlo del todo, almacenaban la lección. En los años siguientes, la fazenda cambió de manos varias veces. Los gestores nuevos no poseían la autoridad simbólica del coronel, tampoco su brutalidad consolidada. Hubo intentos de modernización, de apariencias más humanas, de mejoras superficiales en las condiciones de vida de los empleados. Nada de ello borró el pasado, porque la memoria se había incrustado en la carne social. Las huellas de lo ocurrido eran visibles en las conversaciones a media voz, en los cementerios donde se encontraban nombres que antes no importaban, en la ausencia de rostros. Los que se habían ido regresaban a veces a dejar ofrendas en tumbas pequeñas. Otros simplemente pasaban junto a la vieja casa grande y sentían una punzada que no sabían nombrar. Bento vivió su exilio con la mirada puesta en la idea de que su gesto había sido necesario, aunque no perfecto. Aprendió a convivir con la doble cara de lo que había hecho, la satisfacción de haber roto la cadena simbólica y la amargura de haber pagado por ello con su propio cuerpo. Le dolía, a veces, la constatación de que la justicia no es un camino limpio y que los actos que buscan reparar una injusticia pueden crear otras. No por ello se arrepintió con la total contrición. Contemplaba su acción como una elección ética tomada en un contexto donde la ley no existía para los que sufrían. Sabía que la memoria de Elías y de Rosa perduraría mucho más allá de su propia suerte. En la distancia, el coronel envejeció sin la capacidad de restituir su antigua voz. En los últimos años de su vida, se le vio cada vez más solo. Su autoridad se transformó en anécdota, su figura en advertencia. Murió sin recuperar plenamente la palabra. Había aprendido demasiado tarde que la voz no es un privilegio, sino una responsabilidad. Su castigo mayor no fue la muerte, fue el vacío interno, la conciencia de que el hilo que le cayó le había mostrado una verdad que no supo comprender sino cuando ya le pertenecía. Dejó la casa al abandono y la gente, de a poco, se dispersó. La fazenda, con sus cañas y sus surcos, continuó existiendo, pero bajo otra forma. Más allá de la ruina económica o del cambio de manos, lo que quedó fue una memoria viva. Los nombres de Elías y Rosa se volvieron parte del paisaje simbólico, en una marca en el suelo por donde se doblaban las cañas, en la canción que alguien tarareaba, en la historia que las madres contaban a sus hijos para que no olvidaran aquello que el miedo había intentado borrar. A veces, junto a los muros descascarillados de la casa grande, se veían inscripciones mínimas, pequeñas cruces, una palabra tallada, un hilo pintado en la piedra, signos de que el recuerdo no se había apagado. La narrativa que hoy les traigo no busca festejar un acto de violencia ni convertir a Bento en héroe idealizado. Lo que busco contar es la complejidad de una escena moral, la reparación simbólica que implicó devolver el silencio al que lo había impuesto, la factura que esa acción cobró a vidas interconectadas, la ruina que finalmente alcanzó al que asumía su palabra como patente de propiedad. El coronel, que creyó que la ausencia de voces garantizaba su mando, descubrió demasiado tarde que la palabra es también la materia prima del reconocimiento humano. Privado de ella, se volvió un prisionero de su propia construcción. La historia nos deja además un desafío. ¿Cómo recordar sin convertir la memoria en instrumento de venganza? ¿Qué significa reparar cuando no existe justicia institucional? Bento intentó una reparación simbólica que sin duda dejó daños, pero la única alternativa que conocían entonces era la pasividad que perpetuaba el mal. La tensión entre acción y responsabilidad continúa siendo una lección. Actuar contra la opresión exige no perder de vista a los más frágiles, porque las respuestas pueden golpear también a inocentes. Hoy, cuando los vestigios de aquella fazenda se confunden con la maleza y las generaciones ya no recuerdan nombres concretos,
conviene detenerse. La memoria no es un archivo neutral, es una tarea viviente. Quien recuerda no solo relata, quien recuerda asume el mandato de no permitir que lo sucedido quede naturalizado. Contar la historia de Elías, de Rosa, de Bento y del coronel es una obligación, no para glorificar la violencia ni para justificar nuevas venganzas, sino para mantener una línea de memoria que permita preguntarnos cómo, colectivamente, evitamos que el miedo vuelva a erigir tiranos. A quienes han escuchado hasta aquí, comparte esta narración si crees que la memoria debe mantenerse viva, no para celebrar la sangre ni el castigo, sino para que los nombres no se pierdan, para que la historia sirva de llamada de atención. Recordar es una forma de justicia cuando las instituciones fallan. Recordar es el hilo que evita la repetición. Comparte para que no se borre.